Vivencias. Luces y sombras. La columna del psicólogo Andrés Caro Berta en Vivencias. Muy buenas tardes, Andrés, bienvenido. Andrea, un placer realmente. ¿Cómo estás? Bien. Yo me estaba adelantando antes de presentar tu columna con esta pregunta tan complicada de responder si somos resilientes, claro, ¿no? Claro. Pero me parece, yo les decía a la audiencia que antes de que comencemos a analizar si somos o no somos, ¿qué es la resiliencia? ¿Es un don innato? ¿Se adquiere? ¿Se cultiva? Las tres cosas. En realidad es innato porque es una forma, digamos, de sobrevivir y buscar una mejor vida hacia adelante, aprovechando, digamos, los momentos difíciles como punto de partida para poder superarse. Claro. Pero también es cierto de que no siempre uno puede estar en forma óptima como para poder ser resiliente, y después vamos a ver un poco más extenso esto. Y también hay formas de poder, digamos, aprender a superar situaciones que parecen a veces imposibles de encontrarle justamente un punto positivo. Claro. Y, por ejemplo, ¿qué importancia tienen los nexos afectivos en esos primeros años de vida en relación a la resiliencia? Bueno, sí. Tú viste que nosotros cuando estamos conversando siempre caemos en charlas anteriores, y eso está bueno porque de alguna forma hay un hilo conductor. Claro. La resiliencia es un término latino que significa mirar hacia atrás y que, bueno, tiene sus buenos años de utilización como concepto, digamos. Claro. Pero acá en Uruguay, por ejemplo, se empezó a usar mucho más en etapas posteriores a la dictadura, donde hubo situaciones muy difíciles a nivel no solamente individual, sino también familiar, social, cultural. Es decir, fue un quiebre para todos, estemos de un lado u otro. Fue un momento muy oscuro de nuestra historia. Y se empezó a usar justamente en cuanto a aquellas personas que habían pasado momentos realmente complicados. Pero la resiliencia también se puede aplicar a nivel personal, a nivel familiar, porque veíamos en charlas anteriores contigo, Andrea, que hay familias que apuntan justamente a superar de una forma positiva los escollos que nos presenta la vida, pero también hay otras que se hunden en la queja o en la victimez, y de esa forma no permiten, digamos, a los nuevos integrantes, o no es que no permitan, digamos, se hace muy difícil el poder zafar de esa cultura familiar de derrota, de victimez, que nos hace no aprender de las experiencias. Claro. Podemos, por ejemplo, hay personas que son más positivas, se podría decir más resilientes. ¿Se distinguen esas personas por algún funcionamiento a nivel psíquico u orgánico diferente? Sí, básicamente, digo, acá hay dos aspectos. Por un lado es nuestra propia personalidad, porque no podemos achacar absolutamente todo lo positivo y negativo al medio ambiente en el cual estamos criándonos, pero también es cierto, como decía recién, de que hay grupos familiares que, bueno, ayudan o no ayudan. Hay personas con una personalidad muy emprendedora, muy deseosa de salir adelante, y hay otros que, bueno, que son depresivos o que las circunstancias los obligan a sentirse un tanto derrotados.
las experiencias negativas están a la orden del día. Es Claro. decir, la vida nos ofrece lo bueno y lo malo en un combo que nosotros tenemos que aprender a manejarlo. Claro. Cuando Freud plantea el concepto de inconsciente, justamente lo que él plantea es que en nuestro aparato psíquico, es decir, hay tres instancias: la instancia del inconsciente, que es como una bolsa enorme, oscura, que nosotros no conocemos el contenido. Luego habría una parte más superficial, que sería el preconsciente o el subconsciente, donde ahí están una especie como de bancos de datos o de bibliotecas, donde nosotros podemos sacar información y luego depositarla. Es decir, si yo no estoy todo el tiempo pensando que me llamo Andrés, pero cuando se me pregunta mi nombre, aparece ese nombre y luego lo deposito nuevamente a la espera de otra situación similar. Y luego tenemos el consciente, que el consciente, la conciencia, es quizás la más pequeña de todos, pero es la que nos permite en este momento estar dialogando contigo y con la audiencia. Entonces, la función del psicoanálisis, la función de la psicología profunda, es hacer emerger los contenidos de esa bolsa oscura de la cual no conocemos los contenidos, justamente para hacernos cargo de ellos y que el inconsciente no nos gobierna a nosotros, sino que nosotros, haciendo consciente lo inconsciente, tenemos más poder, digamos, en nuestra propia vida. Claro. No sé si es confuso lo que digo. No, o sea, me estás diciendo que tendríamos que todos psicoanalizarnos, a ver si te estoy entendiendo, para poder ser más fuertes en la vida, para poder enfrentarnos a nuestra porque vida. también hay el concepto de terapia. A veces es por efecto también, no por intención. Es decir, una buena película o una charla como estamos teniendo nos puede hacer, digamos, reflexionar y de esa forma aprender un poco más de nosotros mismos. Ahora, a propósito de eso que me decís, ¿no? Ya me estoy derivando en otro tema, pero el tema del psicoanálisis, ¿necesariamente la persona que decide hacer terapia es porque ve que está en un problema, o puede ser una persona que no tenga demasiados problemas, pero haya decidido igual empezar terapia? No necesariamente. Mira, nosotros recuerdo en un congreso hace mucho tiempo tuvimos un contacto con psicólogos cubanos, que la psicología de ese país es muy diferente a la nuestra. Digo, básicamente, además, el psicoanálisis no existe. Digo, hay una conducta mucho más conductual, hay una psicología mucho más conductual, y bueno, y mutuamente nos extrañábamos de muchas cosas, pero ellos, por ejemplo, tienen un concepto que es interesante, que es lo preventivo. Nosotros yo trabajo muchas veces la mayoría de las veces con un paciente como si fuera el dentista cuando llega con una muela que ya está a punto de ser sacada. Entonces es bueno a veces no esperar a esas instancias tan crudas como para poder empezar a conocerse un poco más. Cuando trabajo con estudiantes, por ejemplo, estudiantes de psicología, que vienen a hacerse la terapia, digo, como una forma importante de su carrera, ahí es muy interesante, porque uno trabaja no sobre un conflicto que está muy agudo, sino, digamos, apuntando más hacia adelante, hacia el futuro, para conocerse un poco más y de esa forma, digamos, tener una vida mejor, ¿no? Volvemos a la resiliencia, porque nos habíamos derivado con el tema del psicoanálisis como herramienta de pronto para conocernos mejor a nosotros mismos y para pararnos mejor en la vida, ¿no? Pero esa resiliencia de la que estamos hablando tiene que ver entonces con un equilibrio emocional. La persona que tiene un equilibrio emocional más adecuado, o es más equilibrada, soporta de mejor manera el estrés, digamos, la presión. Sí, no necesariamente, pero sí, evidentemente, si uno está mucho más
en sus cabales va a poder aprender mucho más de la experiencia traumática. Fíjate tú, si hay un accidente y fallece un pariente cercano, evidentemente el shock que eso produce nos va a generar una incertidumbre muy grande, un cuestionamiento hacia la vida, hacia la muerte, es decir, el no poder aceptar la situación tan trágica y tan determinante de la desaparición de alguien, de un ser querido, pero luego viene la etapa del duelo, y la etapa del duelo es lamentablemente empezar a aceptar que la situación que hemos vivido no tiene vuelta, y ahí el concepto de resiliencia es un concepto interesante, importante, porque es el que nos va fortaleciendo para ir hacia adelante con el dolor impresionante, porque estas cosas no se olvidan, estas cosas no se borran, pero entendiendo de que la vida continúa y que nosotros tenemos que afrontar también nuestra vida con los otros seres queridos que están alrededor nuestro, y que, bueno, no nos podemos abandonar al dolor y nada más que eso, ¿no? Claro. Y de pronto, si yo te dijera qué características tiene que tener una persona resiliente, para acercarnos un poco a seguir con esta definición y para ver también después, si te parece, ver cómo podemos construir la resiliencia. Pero primero veamos qué características tenemos que tener para describirnos. ¿Sabés lo que pasa, Andrea? Que acá las sorpresas son muchas, porque si bien es cierto de que una persona que tenga una actitud más positiva frente a la vida puede hacerse cargo mucho más rápidamente de su propia resiliencia, muchas veces hay situaciones que nos quiebran, de una forma que es muy difícil salir de ellas. Entonces, si no encontramos un apoyo exterior, un apoyo afuera, que nos permita, digamos, sobrellevar la situación, a veces se nos hace muy difícil. El tema de la resiliencia, para que se entienda más claro, es como aquel junco que se dobla pero no se quiebra. Ese es el concepto básico de la resiliencia, de que por más que el junco se doble, habrá un momento en el cual se podrá volver a su forma natural. Y en la vida nuestra ocurre ese tipo de cosas. Por supuesto, lo que tú decís es cierto, hay personalidades que mucho más rápidamente logran superar la situación, hay otras personalidades que además sobrevuelan y a veces ni toman conciencia de lo dramático de la situación y ya están, digamos, apuntando a situaciones nuevas, y hay otras que se quedan rumiando, y esas personalidades que se quedan rumiando a veces son las más difíciles de poder sacar justamente de ese pozo. Las personas depresivas son las que pueden tener más dificultad justamente como para enfrentar un concepto de resiliencia. Claro. Pero en el caso de una persona ya depresiva requiere de una terapia, la que sea, pero de una ayuda. El concepto, yo manejo el concepto de que uno no es enfermo, sino que uno está enfermo. La diferencia creo que es importante, porque en la primera instancia, cuando uno dice yo soy enfermo, es como una sentencia muy difícil de modificar. Cuando yo digo estoy enfermo, significa que, bueno, es algo pasajero del cual yo puedo salir adelante. Bueno, pero también hay gente, suponte que nos está escuchando, que viste que toma antidepresivos de por vida, medicados, y eso no quiere decir que estén enfermos, sino que necesitan esa sustancia para convivir y llevar una vida emocionalmente equilibrada, ¿no? Mira, esas personas, para decirlo de una forma leve, le están dando el dinero a las grandes industrias farmacéuticas, pero no están solucionando su problema. En el caso de la depresión, por ejemplo, a no ser que sea un
una depresión muy aguda, donde hay peligro de un intento de suicidio, por ejemplo. En Estados Unidos, por ejemplo, en este momento los gobiernos federales están, por ejemplo, desde Nueva York, están atacando a las industrias farmacéuticas porque están con los opiáceos, sí. ellos dicen, envenenando a la población y generando personas adictivas o adictas. Entonces, el medicamento lo que sirve es como para, digamos, frenar el estado depresivo, pero no lo soluciona. La solución del estado depresivo está en tomar conciencia qué es lo que está produciendo ese estado depresivo. Claro. Como pueden ser otras situaciones, como la crisis de pánico, por ejemplo. Claro. Digo, yo he tenido muchos pacientes con justamente estas crisis de pánico, y por suerte, más allá de situaciones muy difíciles, sí, he podido sacarlos en función de ir descubriendo qué es lo que genera esa situación, claro, que a veces el paciente no tiene la menor conciencia hasta que empiezan a aparecer los datos. Claro. Y cuando aparecen los datos empieza a aparecer la luz. Digo, la función de la terapia es como una persona que entra a un cuarto oscuro donde no se ve nada, y de pronto, al quedarse ahí y no escapar, empieza a visualizar, bueno, qué muebles hay, qué hay en las paredes, hasta que empieza como a aparecer la luz, y recién ahí está bueno salir de la pieza, porque uno sale justamente fortalecido. Claro. Voy a compartir ahora, y quiero que tú me digas qué opinas, algo que dice la Asociación Americana de Psicología, como para construir algunas bases para construir resiliencia. Dicen que a través de las relaciones personales que logran vínculos afectivos importantes como para ser resilientes, haciendo que una crisis no se convierta en un obstáculo insuperable, aceptando que el cambio es parte de la vida, moviéndose hacia las metas, llevando a cabo acciones decisivas, buscando oportunidades, descubriéndose a sí mismo, revirtiendo un fracaso para convertirlo en éxito, y a través también de una visión positiva de sí mismo. Bueno, veníamos hablando de esto. Todas las palabras. pero me parece muy bueno. Justamente, ya algo de esto estabas, a propósito de estos puntos, los venías tocando tú. Me parece muy bueno, porque realmente comparto plenamente todos estos conceptos. Hay una situación muy difícil que es, por ejemplo, la soledad. Claro. La soledad es una mala compañía cuando se torna casi irresoluble, porque nos impide la comunicación con los demás. Claro. Nosotros somos la mirada de los demás. Somos los demás son los que nos devuelven quiénes somos, digamos, ¿no? Entonces, la compañía, el poder reflexionar juntos, el poder dialogar, hace que la palabra exorcice los momentos difíciles de los cuales a veces pensamos que no hay que salir. Es como una montaña de nieve que, en la medida que nosotros no la frenamos, va creciendo, y cuando a veces decimos el conflicto, nos damos cuenta que no era tan terrible como nos imaginábamos, ¿no? Y hay veces, esto ya volviendo, también lo hemos hablado en otras oportunidades. Me gustó mucho eso que leíste, me gustó mucho. Sí, bueno, me alegro. En otras oportunidades también hemos hablado de esto, ¿no? Que respecto a esta soledad que tú mencionabas, que la gente busca a través de las redes sociales, compañía, ¿no? Porque que también nos decías, se meten en graves aprietos, pero también es una forma de no sentirse tan solos, conectarse con esta computadora o escucharnos a través de la radio, porque sienten que alguien les está haciendo una devolución a lo que dicen o expresan, porque realmente se sienten muy solos, ¿no? Sí, la función de la radio, más allá de otros medios tecnológicos, es fundamental para esto. La radio es el nexo
que nos hace reflexionar, que nos hace sentirnos más acompañados. La función de una persona como tú o un programa como el tuyo hace que, podamos entrar en nuestros interiores y, como te decía, reflexionar. Y muchas veces, cuando yo estuve en radio con programas, recuerdo haber vivido situaciones con los oyentes que me llamaban muchas veces y en situaciones muy dramáticas, claro, aunque no era la intención del programa, digamos, claro, ¿no? Claro. Y dialogando se encontraban las soluciones. A propósito de eso, tenemos un mensaje que te lo voy a leer al aire que dice: la depresión impide que las personas seamos resilientes, y manda felicitaciones por el programa. Bueno, muchas gracias. Claro, la depresión, en la medida que no sabemos qué nos está deprimiendo, hace que estemos como en una especie de callejón sin salida. Claro. Y a veces el entorno tampoco ayuda, porque a veces nos fomenta esa victimez que nos va entrando en la piel. Si nosotros vamos a una sala de espera de una mutualista, sí, vamos a encontrar mucha gente que se disputa la cantidad de medicamentos que toma por día, los colores de los medicamentos, y parecería que es una competencia de quién está más enfermo. Y esas personas lo que no saben, lo que no saben es que están fomentando la enfermedad, están sintiéndose muy conformes con sus enfermedades y no están buscando la salida. Claro. Entonces, la depresión es algo muy delicado, hay que tratarlo con mucha delicadeza, porque además la depresión no es personal. La depresión es de un entorno en el cual está el individuo, y ese entorno está fomentando muchas veces justamente la depresión. Está contaminando el ambiente. Claro. Y muchas veces también cuando hay situaciones depresivas o cuando hay adictos en la familia, que eso contamina a todo el vínculo familiar, muchas veces hay integrantes de la familia que, sin proponérselo, están contribuyendo a que se sostenga la enfermedad, tanto sea la adicción como la depresión u otras, y creyendo que están haciendo bien y en realidad están haciendo lo equivocado. Acá llega otro mensaje de una señora que dice: soy una señora mayor que he pasado experiencias muy duras, como la pérdida de hijos que siempre tiene un espíritu asombroso. Dice: ¿eso es ser resiliente? Felicitaciones. Qué duro. Sí, es muy duro, realmente es muy duro. No se lo deseo a nadie, decir, porque hay como un aspecto natural de que los mayores vamos desapareciendo primero, y cuando ocurren estas cosas tan trágicas, hay que tener un espíritu tremendo como para poder sobrellevarlas. Claro. Entonces, felicitaciones realmente cuando la persona, lamentablemente tiene que pasar por esas situaciones, pero logra encontrar una salida. Y ahí también, insisto, el entorno es muy importante como para que la persona pueda encontrar estímulos nuevos para seguir viviendo y de una forma mucho más clara de esa derrota que se puede tener, ¿no? Y la adaptación, por ejemplo, a la adversidad o digamos la resiliencia, ¿te permite no quedar atrapado en el tiempo? Sí, claro. Hay individuos que viven en el pasado, hay individuos que viven en el futuro, hay individuos que viven en el presente. Yo te decía la semana pasada de que Jacobo Moreno, que es fue el creador del psicodrama, planteaba de que cualquiera de esas tres instancias por separado generan patologías. Es decir, lo importante es la plasticidad de ser conscientes de que
estamos en un presente y el presente tenemos que vivirlo, tenemos que disfrutarlo y tenemos que aprovecharlo, claro, sabiendo de que se viene un futuro y uno tiene que proyectar el futuro, claro. y sabiendo de que ese futuro en poco instante va a convertirse en pasado. Entonces yo siempre digo que en la medida que yo estoy en el presente construyendo un futuro, voy a tener mejores pasados que si no los construyo, Claro. o los construyo mal, digamos. Yo me quedé pensando en esto de las adicciones y en esto de la Sí. depresión, de que como muchas veces hay entornos que no ayudan a la persona a salir adelante en forma resiliente. Claro. Me ha pasado que muchas veces cuando un paciente está saliendo a flote, está saliendo de su crisis existencial, muchas veces algún integrante de la familia, bueno, propone o genera la salida de ese paciente de la terapia. Claro. Porque digamos que cuando el paciente sale adelante empieza a tomar conciencia de muchas cosas que están sucediendo en su entorno, claro, y empieza a cambiar y empieza a pedir modificaciones también a los que lo rodean, y a veces los que lo rodean no están muy afín a cambiar determinadas conductas, y entonces bueno, hay como una especie de complot como para que esa persona no salga adelante, ¿no? Claro. Andrés, tengo más mensajes para leerte, porque yo voy descuidando, voy agarrando el celular, pero también tengo que mirar la computadora, y nos están viendo a través, nos pueden ver por www.radioimparcial.com, pero también nos están viendo por Facebook, que Sí, estamos transmitiendo en vivo. Estoy haciendo hola y tú no me decís claro, nada. Y hay gente que acá está haciendo llegar sus mensajes y te los voy a hacer llegar. Dice no? Mercedes, claro, brillante, relaciones personales, afectos, contención. Después Daniel nos dice, hola Andrea, qué buen tema de actualidad. La radio y estos programas por internet hacen que muchas personas se atrevan a hablar y a preguntar cosas de lo cotidiano que nunca se atreverían a hacer. Mercedes nos dice, ambientes tóxicos, todos están opinando de lo que tú estás hablando, fantástico, Andrés. Fantástico. Porque creo que de este intercambio creo que nos enriquecemos todos, ¿no? Y tú también podés dialogar con la audiencia, que algún día te tendremos en vivo y en directo, pero es por razones laborales y de tus claro, consultas. Yo estoy entre medio de dos pacientes y claro, lamentablemente no podés, pero algún día te vamos a tener aquí en vivo y en directo. Por supuesto. A propósito de este tema que estamos tocando, de la resiliencia, ¿no? Creo que hay algo en común de la gente que logra pararse con resiliencia, y ante todo es que son personas que aman la vida y que creen que por encima de todo es necesario sobrevivir. Claro. El valor de la vida es lo que nos mantiene vivos, claro, valga la redundancia. El reconocer de que, bueno, por más creencias que uno tenga de futuras vidas luego de la muerte, esta es la única que nosotros recordamos, claro, es la única que estamos viviendo. Entonces tenemos que aprovecharla, tenemos que disfrutar de la vida, y tenemos que, en situaciones muy difíciles, ser conscientes del valor justamente de la vida, el valor de estar vivos y digamos de buscar siempre salir de esa zona de confort que a veces nosotros caemos, en la cual hay bajones, hay situaciones incómodas, claro, hay cosas que nos molestan, pero nos cuesta mucho zafar de ella, nos cuesta mucho cambiar. Claro. Y muchas veces las personas lo que a través de pronto de la actividad cognitiva o de una mayor capacidad intelectual desarrollando eso, ¿podemos lograr un mayor nivel de resiliencia o no tiene nada que ver? No, claro, tiene que ver, sí. Hablábamos justamente de que por un lado nuestra propia personalidad nos va a ir conduciendo
La personalidad se construye, como veíamos hace tiempo, Andrea, claro, en los primeros 6 meses, 6 años de vida. sí, sí, Que todo lo que nos ocurra en esos 6 años de vida van a ser determinantes para indicar lo que vamos a hacer en el futuro. Eso no significa que nosotros no podamos cambiar. claro, Pero es importante entender de que esa construcción nos va a guiar luego el resto de nuestras vidas, a no ser que, bueno, digamos, haya situaciones positivas que nos permitan modificar aspectos que a veces están muy estructurados. Pero el entorno fundamental, las experiencias son fundamentales, y también ese deseo, digamos, de sobrellevar situaciones que a veces resultan imposibles de creer que se pueden modificar. claro, ¿no? pero es como dar un poco una luz de esperanza, ¿no? De que supuesto. aún que todas las personas viviendo la situación difícil que estén viviendo, que quizás nos estén escuchando, hay una luz de esperanza para poder salir adelante y sobreponerse. O sea, hay como una pequeña luz naranja que se va encendiendo a verde para que todos de alguna manera puedan tomar esas herramientas que a través de tus palabras hoy nos aproximas para ser personas resilientes, ¿no? Pero mira, Andrea, el tema del desapego es un tema muy importante en todo esto. El poder desprenderse de situaciones claro, complicadas, el pegotearse es de las cosas más difíciles. Una de las escuchas hablaba justamente de este tipo de las relaciones tóxicas que nosotros manejamos sí, en algún otro momento. En otro programa, otra Tú iniciabas hoy el programa con la noticia de este hombre en el interior de la República, sí, que bueno, que cometió un disparate, parecía que era un tipo muy bueno, muy querido, y bueno, perdió digamos la conciencia de todo eso, y en pocos minutos cometió tragedias muy grandes y terminó consigo mismo. Entonces, lo importante además de las políticas sociales y también, digamos, del entorno es tratar de no llegar a esas situaciones tan trágicas. ¿Y cómo se llega? Y bueno, se llega también cuando uno empieza a aceptar la frustración. La frustración es algo fundamental en nuestras vidas, pero a veces incluso hasta los medios de comunicación masivo no nos ayudan a entender justamente el concepto de frustración. La resiliencia tiene mucho de frustración, porque de entender la frustración. Claro. Porque si yo empiezo a entender de que, bueno, se acabó, esto ya no va más, tengo que construir mi vida a través del dolor, pero tengo que entender de que la vida continúa y tengo que ayudar incluso a aquellas personas que me abandonan y no atacarlas, voy a poder, digamos, ser mucho más constructivo y mucho más resiliente. Claro. Yo me pongo a pensar en eso que estás diciendo, ¿no? Y se me ocurre las personas que han pasado por una guerra y que se han superado una guerra con lo que conlleva eso, ¿no? Son sumamente resilientes, ¿no? Sí, el tema de la gente que ha sobrevivido a las guerras, como incluso a las tragedias, a las situaciones naturales, de ponerle un terremoto, un incendio, es decir, una cantidad de situaciones absolutamente trágicas. Parecería como que, bueno, van a haber dos tipos de personas: aquellas que se derrumben y no puedan sobrevivir, y aquellas que, bueno, sacando fuerzas de la nada, digamos, van a poder, digamos, sobrellevar situaciones muy trágicas. Claro. Es decir, pero también es un poco como que hay que cultivarlo, por lo que venimos hablando, es una búsqueda personal de buscando herramientas como para ir superándonos en esas adversidades que nos tocan vivir, ¿no? Mirá, el exilio es un ejemplo muy claro. Sí. Aquellas personas, por ejemplo, que durante la dictadura tuvieron que exiliarse y construyeron una vida fuerte en alguna parte del planeta,
han sobrevivido. Aquellas personas que quedaron pegoteadas, y hablo justamente del desapego, sí. Con el Paisito, con la Plaza Independencia, con una cantidad de cosas, muchas de ellas se enfermaron y se murieron. Claro. No estoy diciendo blanco-negro, cuidado, acá no es 100%, pero digamos, aquellas personas que aprendieron del desapego, aprendieron claro. de la situación nueva, se han fortalecido mucho más que las otras, ¿no? Y hoy por hoy me parece que hay mucha gente que apuesta a vivir mejor de pronto espiritualmente, a través de técnicas o de cursos o de terapias, de religiones, y eso les ayuda entonces a aumentar la resiliencia. Bueno, sí y no. A ver. Porque también está, digamos, el concepto de secta, claro, que te aísla de la realidad y te hace creer que tú estás quizás por encima de los demás o más iluminado, más lúcido, y yo no creo en los gurúes, no creo en aquellas personas que fanatizan a alguien y la desprenden de su entorno. Claro. Pero sí, una guía espiritual es muy importante, un apoyo. Si yo tengo un concepto religioso, me va a ayudar mucho a sobrellevar distintas situaciones y a crecer, claro, no llegando a fanatizarnos. Ese es el problema, claro. Es como buscar siempre el punto medio. Sí. Es que si ya entramos a hablar de fanatismos, estaríamos ya entrando casi en algún tipo de relación de las que tocaste tóxicas, sí, por supuesto, ¿no? Claro. Andrés, estamos en el último minuto, no sé cómo te gustaría cerrar la columna, con alguna reflexión. Bueno, sí, justamente el concepto de resiliencia que trataste hoy, creo que es muy importante, que quizás no se le da tanta importancia como la que tiene. Yo insisto en esto que es fundamental y en lo que creo, es decir, tenemos que aprovechar que estamos vivos. Claro. Tenemos que tener conciencia del color, de la luz, de la textura, del amor. Si tenemos a alguien querido, no esperemos a mañana para decírselo. Digo, seamos comprensivos con el otro, claro, seamos tolerantes con el otro, pero también con nosotros mismos, y pidamos lo mismo para nosotros. Es decir, lo importante es justamente el vínculo nuestro con los demás y los demás con nosotros. Es decir, también tenemos que saber los límites. Algún día vamos a hablar de los límites. Sí. Saber que como tú decías en la semana pasada, hay que aprender a decir no muchas veces, es muy importante. Claro. Sí, y porque marca, digamos, la distancia necesaria como para, digamos, no entrar en ese pegoteo que nos va a perjudicar. Claro. Bueno, entonces capaz que nuestra próxima columna podemos tratar, si te parece, los límites. Ya te convino al aire. ya que me lo dijiste así, digo yo, encantadísima. Es un tema muy interesante el tema de los límites, y si habrá que marcarlos y ponerlos en tantos ámbitos de la vida. Así que será un tema de nuestra próxima columna. Me parece fantástico, y si participa la audiencia, mejor todavía. Bueno, ya lo vamos anunciando, ya pueden ir mandando preguntas. Muchísimas gracias, Andrés, ha sido un placer como siempre escucharte y que nos acompañes en tu columna Luces y Sombras. Un beso muy grande, Andrés. Otro para ti. Muchísimas gracias. Vivencias.